A mí me llevaron a ver a Serú Girán en la vuelta a los shows de Buenos Aires. Sí. Yo los vi en Central. Yo tenía 14 años, no había escuchado mucho y como que estaba entrando ahí y veía que en las notas decían vuelven los Beatles argentinos. A mí me parecía demasiado esa comparación, pero no tenía mucho la historia. No tengo claro si eso de los Beatles argentinos fue lo que todo el tiempo o cada tanto aparecía y cada tanto lo metían abajo de la alfombra también. No sé si es algo que... Desde siempre, desde los primeros tiempos que arranca Serú. Qué suerte que tuvieron ustedes, porque ver a Serú es haber saldado, bueno, una de esas bandas que ha dado gusto ver en Argentina. A mí me pasó que yo era muy chico, cuando lo fui a ver, conocía 4 o 5 canciones, eso, tenía 14 años, no había escuchado en su momento cuando salió, mi viejo tenía unos cassettes ahí, y con los años fui dándome cuenta de qué era lo que había pasado ahí en esa reunión de Serú Girán que fue en el 92. Yo fui al show del 19 de diciembre que dicen que no fue tan malo como el del 30 de diciembre, que fue algo catastrófico y que fue muy feo, porque toda esa vuelta de Serú Girán está como teñida de algo bastante feo, ¿no? Sí, de un muy mal momento de algo Charlie. que no salió bien, de una vuelta que no era necesaria, quizás. Sí. Pero me gustaba volver un poco a eso, a los orígenes de Serú Girán. Estuve leyendo un libro en estas semanas que salió en el 2020 de Mariano del Mazo, que se llama Entre lujurias y represión, que se toma el trabajo de historizar justamente a Serú Girán desde su nacimiento y el recorrido que hace dentro del rock argentino, y la plantea también como una banda que genera ciertos quiebres en el rock argentino, al que venía en un espacio como muy de ser algo, una música muy alternativa, muy de resistencia, muy de como de ciertos, no sé si guetos, pero bueno, y que con Serú Girán comienza a llegar a otros públicos, ¿no? Y se vuelve una música un poco más masiva, un poco más popular, y es la primera gran banda de rock argentino que se vuelve como que tiene mucha convocatoria. Hay un recital icónico que es gratuito y que convocó a 60.000 personas. En la Rural. Exactamente, sí. Y es como un quiebre para el rock nacional. Claro, bueno, y a mí particularmente siempre me gustó mucho la música de Serú, sabía partes de la historia, que por ahí algunos las tenemos así como en pedazos, pero eso, después de terminar con Sui Generis y de romper con la máquina de hacer pájaros, en algún momento Charlie se pone de novio con una bailarina brasilera y empieza a curtir un poco más la cultura brasilera, empieza a escuchar discos de Milton Nascimento, empieza a ver un poco más de lo que estaba pasando en Brasil, y en algún momento se va a Bucios y lo quiere convencer a David Lebón que se vaya con él a formar un grupo nuevo, ¿no? Sí. Parece que le cuesta un poco, y supuestamente a la segunda o tercera vez que le lleva medialunas logra convencerlo, y entonces ahí Charlie y David se pasan una temporada en Bucios, en una Bucios que no es la que puedes ver ahora claro. Cuando vas de viaje, era un pueblo mucho más chiquito, era todavía un lugar de pescadores. Me dijo Fede que estuvo hace poco viendo, yo no, vos sé que fui 2 o 3 veces a Bucios, pero nunca hice eso, de ir a buscar la casa donde estuvieron viviendo Charlie y David. A mí me gusta mucho eso, lo hago sobre todas las cosas que me emocionan. Me gusta ir a la casa en la que vivieron, qué sé yo, en la que vivió José Pedrón y Galvez, en Esperanza. La casa en la que tuvo su infancia Bernie, por ejemplo, que queda acá cerquita. Paso todos los días y digo, me emociona. ¿Y por dónde habrá salido Bernie? ¿Qué le habrá inspirado? ¿No? ¿Qué habrá encontrado tirado acá afuera? Que esas cosas me encantan. Y conocí Bucios hace 2 años, nada más. Quería ir, y obvio que estuve siguiendo la brújula Serú Girán, quería saber cuál era la casa, el lugar. Es cerca de Ferraduriña, ¿no? Es en una playa chiquita. Es una playa, sí, que hoy por hoy es bastante céntrica, pero que como vos contás en esa época estaba muy despoblada a lo que es... no era en el centro. En la actualidad. Actualmente hay una especie de hostel, hubo un hostel allí,
mucha gente, sobre todo muchos argentinos que van a Bucios, hacen esa curiosidad de ir y preguntar allí. Y busqué fotos también de la época. Quería ver cómo era ese Charlie y por sobre todas las cosas, como decís, Le Bon, en Bucios, ¿no? Sí. Y bueno, es un lugar que es muy importante para este grupo. Bucios tiene mucho que ver con que el grupo se haya hecho, además de esas medialunas que narras. Sí. Bucios como lugar tiene que ver con la reunión de estos 4 argentinos que terminaban la gestación más importante del rock nacional allí, ¿no? Un dato no menor para entender también por dónde venía esa realidad y actualidad de Charlie y David en ese momento, que se juntan a formar una banda que tiene un nombre que no refiere a nada y que hay muchas palabras inventadas y demás, es que en esa temporada que se van, gran parte de esa temporada que están pasando, lo pasan con sus familias también, ¿no? Sí. Como que no es, bueno, 2 rockeros que se van, sino que es como todavía un Charlie muy hippie, para decirlo de alguna forma. Una cosa muy de comunidad, además Un también... Le Bon que estaba muy ahí atravesado por ahí las cuestiones orientales Sí, y demás, sí, y sí. no sé qué. Problemas para alimentarse, tenían que salir a pescar según cuentan ellos. A veces también. Y por sobre todas las cosas también habla del poder de persuasión de Charlie. Le Bon no estaba tan de acuerdo. Convencido. Termina yendo Le Bon a Bucios. Una vez que convence a Le Bon, el resto también después termina yendo. Y sobre todo porque Charlie estaba muy enamorado de Soca, estaba en su temporada del amor brasilero. Y yo no me voy a mover de acá, esto es paradisíaco. Vengan porque se van a enamorar ustedes también. Consigan a un productor que pone guita para financiar el proyecto, ¿no? Como se van, bueno, vamos a hacer una banda nueva, va a haber un disco nuevo, que es Oscar López, y que durante el tiempo que alcanza esa plata están ahí haciendo eso, canciones nuevas, generando lo que va a ser esta banda nueva, muy entusiasmados con lo que aparecía, tomando lo que va, eso, ¿no? En algún momento empiezan a inventar palabras y un universo alrededor de esta banda nueva. En algún momento lo mandan a buscar a Moro y a Pedro Aznar, que a Pedro Aznar lo habían conocido en un circuito más de lugares donde se tocaba jazz y no sé qué. Che, parece que hay un pibito muy chiquito que la rompe toda, que se toca todo. Bueno, ¿cómo? Que sí, bueno, y en un momento los suben a un avión a los dos y por lo que está narrado ahí, sucede todo muy rápido. Como que cuando se juntan los 4, eso empieza a funcionar de una forma increíble. Qué linda foto esa. Este trabajo lo hice mucho estando en Bucios. Sí. Solo buscaba fotos de Charlie y Le Bon en Bucios porque tenía esta narración. A Le Bon le pregunté en varias oportunidades sobre este momento y tenía su narración que era muy hermosa. Porque todos, viste, cuando hablamos de Bucios creemos que es lo que es ahora. Y en ese momento se había enamorado mucha gente de este lugar. Claro. Charlie estaba enamorado de una brasilera, Soca, y fíjate que es como un campo con mar. No tiene nada que ver con lo que no había ningún tipo de sí. desarrollo. Un dato menor que no dijimos todavía, pero porque por ahí hay cosas que hay que contarlas, pero todo esto sucede en plena dictadura militar, la dictadura más feroz que vivimos en este país, y eso de irse a otro lado también es un emergente de eso, de Charlie, che, vamos a otro lugar y pongamos la cabeza en la música y que todo esto no interfiera con nuestro arte, ¿no? A las amigas y amigos que están en el YouTube, mirá, le estamos mostrando algunas foterlis ahí de esta ¿Me confirmás eso? Es Ferraduriño se llama la playa, ¿o no? Bueno, no importa, pero porque estuve en ese lugar y ahora leyendo el libro vi que era ahí y terminé de juntar los puntos. Y eso, pasan una temporada ahí hasta que se acaba la plata, se juntan con Moro y con Aznar y se van a grabar a San Pablo. Y ahí en San Pablo también alquilan una casa, siguen ensayando y los productores eran Oscar López y aparece ahí también la figura de Billy Bond, que forman parte de ese proceso y de ese primer disco. En el libro no están, no quedan muy bien parados. Y hay una descripción también de ese Charlie de los 70, que bueno, después se repitió mucho en el tiempo, ¿no? Que siempre cuidó mucho de su arte,
pero que a la hora de hacer negocios y de lidiar con este tipo de personajes que manejaban el dinero relacionado con su arte, siempre le fue bastante mal. Y entonces tiene una relación bastante conflictiva con estos dos productores. Es escorpiano. Charlie. Sí. Sí. Tiene mucho problema con el dinero, no sabe manejar, no. Pero además aparece gente bastante inescrupulosa queriendo hacer dinero con él no cumpliendo con todo lo que le promete. Entonces el proceso de grabación de ese primer disco de Serú Girán, hay mucho de eso y participan, hay un arreglador que va, hace los arreglos de orquestas un tipo como muy grosso dice, lo de Billy Bonnie era truchísimo. O sea, me mandaron, me sacaron... Cuando llegué a San Pablo no me fue a buscar nadie, no sabía ni dónde ir. El disco se graba igualmente, se mezcla en Los Ángeles, también algo que costó, Charlie forma parte. Es caro, le dicen Charlie, al otro lado. Pero esto está en Los Ángeles. Y se termina editando en 1978 y después de una temporada en la que Charlie no había estado en el país, vienen a presentarlo a la Argentina. Y cuando vienen a presentarlo es complicada la cuestión. Primero porque la primera vez que tocan en un festival rarísimo que se llama el Festival de la Genética, no sé qué. Sí, y forman parte. La mujer de Videla estaba metida en la organización del festival. Sí. Y tocan 3 temas, pero lo habían anunciado como que tocaba Charlie y su banda y habían prometido que iba a haber un rayo láser de no sé qué y tecnología de punta y no había nada de eso. Y el show es en un galpón bastante feo y bueno, es una experiencia muy fea para todos los integrantes de la banda. Algo muy chiquito, que tocan 3 temas nada más a mediados de 1978. Y después, para fin de año, sí hacen un show de presentación oficial de este disco en el Estadio de Obras, que recién en ese momento, después de una reforma que habían hecho, porque se había jugado un campeonato de básquet ahí y no sé qué, empieza a ser un lugar donde se puede tocar música. Entonces Serú Girán es una de las primeras bandas que toca en Obras. Y ahí hay como toda una apuesta y hay un circuito de televisión cerrada, por primera vez hay pantallas y todo algo que dice, bueno, acá llegamos, mostramos esto. Lo prendemos fuego a todos y el público no resultó, no gustó. La crítica fue muy dura. La crítica fue muy dura y ahí eso también, ¿no? Era muy complejo, o por ahí desde ahora es complejo entender cuál era el círculo o el ámbito o cómo funcionaba ese rock argentino de ese momento, cómo funcionaba la crítica, quiénes eran los que iban a recitales de rock, qué era lo que se esperaba de un recital de rock. Bueno, para mirarlo desde acá, entre otras cosas, dijeron que era un álbum muy pretencioso y en algunas críticas hablaban de voces afeminadas. Exacto. Sí. Para que veamos en el recital ese hay un par de momentos donde, por ejemplo, tocan un tema que es como de música disco, pero como un chiste, porque eso Serú Girán, y después lo hizo a través del tiempo, era una banda que se divertía mucho de arriba del escenario. Lo hizo con José Mercado, por ejemplo, y la importación. Siempre Charlie jugó mucho con el humor, pero en ese momento hacen ese tema y no se entiende y la gente se enoja mucho. Pero lo que a mí me sorprendió leyendo ahora el libro es que hay mucha crítica desde lugares que uno consideraría, que no entendía, sino, bueno, referente, Pipo Lernoux, El Expreso Imaginario, que le hacen unas críticas feroces, ¿no? Y con cuestiones como, acá tenía el parrafito de la crítica de Pipo Lernoux ahí en el Expreso, que dice, bueno, lo que pasa es que no tocaron ni Charlie ni David, trajeron a los dobles, unos parecidos que encontraron en Ciudad del Este y no sé qué. Y hay 2 o 3 revistas que eran importantes en ese momento para lo que era el rock argentino, que los tratan muy mal y ellos se sienten atacados en un punto. Entonces, bueno, siguen hacia adelante y rápidamente empiezan a grabar un segundo disco. Y el segundo disco se llama La Gracia de las Capitales, que es este que tengo acá en formato vinilo. Qué hermoso, buenísimo. Y en esta portada, que es una especie de parodia de la revista Gente y no sé qué, hay muchos guiños, pero esto que dice Charly García, ídolo o qué,
es una referencia a una de las notas que habían hecho justamente después de la salida del disco, donde lo bardeaban bastante a Charlie. Y acá dice, los dobles de Serú Girán, descubrimos a los dobles. Y hay una referencia también directa a esa nota de Pipo Lernud. Bueno, mucho de eso... Pipo poniéndose también ahí en el centro de la atención. Sí, claro. De una banda que estaba en su momento y también en la discusión central desde la crítica, ¿no? Por lo que nos contabas. Sí, antes. claro, sí. Entonces ahí aparece ese Charlie que, bueno, con esa capacidad para asimilar y pegar la vuelta para adelante, y es él el que piensa la tapa, la diseña, la hacen muy rápidamente, sale La Grasa, que es el segundo disco, y en ese momento empiezan a revertir esta cuestión, y no pasa mucho tiempo para esto que cuenta Mauro, que en un año se terminan transformando en una banda que tiene mucha convocatoria. Y eso mismo, el ser una banda con mucha convocatoria, también sigue generando resquemores en los que, no, pero nosotros no. Al principio, antes del micro, escuchamos Seminare, y en el libro también está muy bien contado eso, que es uno de los temas que se empieza a colar en la lista de temas de los DJs de la época, que cuando ponían música en los boliches y ponían música americana, ponle Zika, ese tipo de nombres, ponen Seminario ahí en el medio porque funciona también. Anda bien, y eso para cierto ambiente rockero, que te pasara en un boliche, era una desgracia. Sí. ¿Cómo puede ser que nos pasen en un boliche? Grasa. Bueno, la grasa de las capitales. Y entonces, bueno, se nos va a acabar el programa rápido, pero me gustó leer ese libro de Mariano del Mazo. Lo recomendás. Hace un recorrido súper interesante por toda esa historia, que para mí en particular me interesa mucho, porque quedaron esos discos ahí. Están ahora Lebón y Aznar presentando esas canciones y son canciones imbatibles. Aparte, cuando uno desglosa esa foto, tenés 4 gigantes, cada uno en su instrumento, puestos al servicio de una obra. Charlie nunca dio un paso sin querer estar rodeado de los mejores. Se sabía el mejor, pero nunca ninguneaba al que veía como muy talentoso. Lo llevaba a jugar con él. Así sea Fito y todo ese hateo del comienzo, ponerlo a tocar de espaldas. Claro. Hay algo en que siempre quería estar rodeado de los mejores, siendo el mejor. ¿Sabés con quién hablamos esto? Cuando vino de esta parte de Bucios, con Claudio Gavis. Ajá. Porque dicen que antes que Charlie, que era totalmente enganchado con Bucios, Billy Bond y Claudio, eran visitantes frecuentes ya de ese Billy Bond lugar. Estaba viviendo en Brasil tiempo antes. Billy ya la tenía junada y lo llevarían por ese camino a conocer un poco esa península, esas playas, como para que vayan a inspirarse. Y cuando llega Charlie con Andy Cherniaski como fotógrafa, y inspirada por Soca, estaban esperando. Lebón no le iba, ¿viste? Cayeron ellos primero, pero Lebón se hacía como esperar en esa decisión, y se meten en esta posada, que es la Posada del Sol. La terminan encontrando. Hoy por hoy ya no funciona tanto como posada, así, ahí la estamos viendo para los amigos de YouTube. No funciona más como hostel, como posada, funciona más como negocio, ¿viste? Pero atravesás esa posada y da al mar, ¿viste? Es como un en las Ruedas Pedras. Sí, ahí. Y es muy, muy hermoso el lugar, porque, bueno, ese lugar tiene mucho que ver con esto que estamos narrando, ¿no? Qué lindo hice Abucio hace un rato. Cierro el cuentito rápido. Porfa. De Serú Girán. Graban 4 discos, se vuelven una máquina gigantesca. En algún momento se suma ese engranaje Daniel Greenback y hace que el negocio se vuelva mucho más grande. A ese le sale mejor que a Charlie lo de... Y durante unos años eso funciona bien, hasta que después explota, ¿no? Pero dato menor, para cerrar con Brasil y todo. En algún momento Greenback consigue que los inviten a tocar a un festival de jazz en Río de Janeiro, y ahí va Serú Girán, toca a las 3 de la tarde, no había mucha gente, pero como los pocos que estaban ahí les gusta mucho, repiten a las 8 de la noche, y ahí a las 8 de la noche los ve Pat Metheny, y Pedro Aznar se había llevado ahí un cassette y se lo deja de regalo, y ahí empieza el final de Serú Girán, básicamente, claro, ¿no? En algún momento Pedro Aznar decide o le cuenta a los integrantes de la banda que se va a ir a estudiar a Berkeley. Hay quienes dicen que fue Pat Metheny que le da ese consejo.
Pedro Esnarlo Desmiente, y en algún momento le cuenta a la banda, bueno, me voy. Y entonces el más jovencito de la banda abandona la banda y ahí termina el destino de Serú Girán. Y bueno, por un lado queda, qué lástima, pero por otro lado, si no hubiese terminado, quizá no hubieran llegado todos esos discos fantásticos que hizo Charly García en solitario en la década del 80. La nota fiel, primer recital que dieron cuando volvieron en el 92. Ver a Charly y Aznar haciendo juntos Cinema Varieté fue increíble. Felicitaciones, Pablo, por el programa de la música brasilera también. Vamos, es excelente. Vamos. Dice Germán. ¿Cuándo escuchamos Avenida Brasil? Los jueves a las 23. Siempre está la conexión, ¿viste? Sí. Brasil, sí. Argentina, Brasil, hoy con Bucios, sí. Que da cuenta de los Beatles argentinos también, como la Remeruski que trajo Pabli hoy. Gracias por la grasa de las capitales, gracias por Yo no quiero volverme tan loco, que es vivo. Sí. Gracias por estas historias, estas palabras, por Bicicleta, por Peperina, por Serú. Gracias a ustedes, chiquis. Gracias, Pabli, por la magia. Gracias. Nos tenemos por que ir. una cosa nostálgica. Es que yo tengo una gana de estar en Bucio. O sea, yo tengo una gana. Yo fui a Bucio y hablaba con cualquiera y decía, che, acá estuvo Charly. Vos sos argentino, ¿no? Vos sos Rosario. Viste, ya al toque saben que vení con el mono ese, ¿viste? Qué discazo la grasa, dice Lionel, ¿no? Son 5 discos con No llores por mí, dice Daniel, que los tiene todos. Sí, bueno, pero es un disco en vivo. Son 6, está Serú 92 también. Claro, también. Bueno, se nos fue el programa. Gracias, Pabli. Chau, chiquis. Han sido muy amables. Hasta mañana.